Sonia Vallejo, gerente del programa, y Arturo Harker, investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias por estar. Bienvenidos todos. Vamos a hablar de manera muy sucinta pero contundente de lo que ha sido la experiencia de rectores líderes transformadores, un caso a propósito del tema de esta cumbre de líderes por la educación que definitivamente tiene evidencia de cómo fortalecer las competencias de unos líderes, no los únicos, pero de unos líderes muy importantes para nuestro sistema educativo descentralizado, como son los rectores y los coordinadores de nuestras escuelas públicas del país. Entonces, voy a arrancar un poco para aquellos que no conocen el programa. El programa Rectores Líderes Transformadores nace por identificar una necesidad en términos de un equilibrio entre las tareas que tienen los directivos docentes respecto a las tareas administrativas, la saturación de acciones administrativas y, por otro lado, los espacios o actividades de desarrollo pedagógico que también tienen en su rol y que son fundamentales para la transformación de las instituciones educativas. RLT entonces asume las gestiones que la guía 34 hasta el momento vigentes da como orientación a la gestión educativa. Como lo pueden ver en pantalla, aborda de manera contundente la gestión pedagógica, la gestión comunitaria y la gestión administrativa, pero toma muy en serio la gestión personal, que es un asunto que está atravesado por el concepto o la perspectiva del desarrollo del liderazgo, y entiende a los rectores y a los coordinadores como sujetos que, por supuesto, deben maniobrar con emociones, con una comunicación asertiva, con un desarrollo de competencias en términos de ese liderazgo que puede favorecer la transformación y la movilización de las instituciones educativas. Por supuesto, hablar de liderazgo debe tener, en este caso, un apellido. El apellido que la Fundación Empresarios por la Educación le ha puesto al programa ha sido que sea transformador y, por lo tanto, que sea distributivo. El programa, por supuesto, entonces ha hecho una apuesta, es una apuesta por la formación, el acompañamiento, pero a través de los 8 años de implementación aprendimos también que el programa es un espacio muy rico y posibilitador para investigar en un campo que en nuestro país es aún muy incipiente, el lugar del saber pedagógico de los directivos docentes en nuestro país. Entonces, RLT se ha convertido en experiencia alternativa, innovadora, en formación, acompañamiento e investigación en este campo. Quiero traer también el concepto que la Fundación ha venido acopiando o constituyendo en torno a lo que es ese liderazgo transformador. Y lo entendemos como un proceso en el que los directivos docentes se desempeñan como líderes que aprenden a materializar propósitos y a favorecer interacciones para el mejoramiento del aprendizaje. Materializar propósitos. El proyecto educativo institucional de todo colegio, toda escuela, está lleno de propósitos hermosos, pero lo que deben hacer nuestros líderes es aprender a buscar esos, cómo materializarlos desde una perspectiva distribuida, colectiva, y ese es el foco de ese concepto de liderazgo que tiene el programa. ¿Por qué es importante? No solamente para la Fundación, sino estamos seguros de por qué es un asunto importante para el país, desarrollar estrategias que puedan favorecer el liderazgo de los directivos docentes. Hay dos dimensiones. Una de ellas está anclada a lo que pasa dentro de la escuela y que tiene evidencia suficiente. En la pantalla ustedes ven dos citas que son contundentes. La primera de ellas habla de que hay evidencia que el liderazgo, trabajar en el liderazgo es la segunda razón que ha mostrado más transformaciones en la manera como se adquieren más y mejores aprendizajes en los niños. Y la segunda de ellas habla de que el efecto que tiene el liderazgo en escuelas altamente vulnerables favorece sin ninguna duda que esas escuelas vulnerables puedan tener mejoramientos rápidos y eficaces. Y la segunda dimensión de esa importancia tiene que ver con algo que recientemente la OCDE mencionó en su documento de recomendaciones para el país, y es la gobernanza escolar está dada por tres conceptos o tres aspectos fundamentales: la participación real y efectiva en las instituciones educativas, la autonomía real
en términos de la diversidad de nuestros contextos y, por supuesto, el liderazgo de los actores que hacen parte del sistema educativo. Una de las cosas que menciona el documento es que en Colombia hay un caso atípico, porque hay autonomía institucional por la ley general otorga a cada institución educativa la potestad de desarrollar su propio proyecto educativo institucional, es decir, da esa autonomía. Hay mecanismos como las escuelas de padres, el gobierno escolar, para que exista esa participación, pero hay muy poco trabajo, muy poca disposición de trabajar el liderazgo educativo en el país. Por lo tanto, esta triada entonces tiene un desbalance que es evidente que es necesario que podamos trabajar con más fuerza. ¿Qué hace RLT? RLT estructura todo su proceso de formación y acompañamiento a través de una ruta de transformación que hemos llamado. Esta transformación no se da solamente con el rector o con los coordinadores, sino que busca impactar un equipo colaborativo que en efecto Onda, que se llama liderazgo distributivo, puede generar transformaciones reales en las instituciones. Arranca por un momento que es el afianzamiento de ese liderazgo transformador, en donde buscamos anclar ese concepto a que ese rector o ese coordinador pueda ser consciente de que él inspira, de que él incide, es decir, que su ejemplo es importante para la institución, que en la manera como se exprese asertivamente, cómo maneje sus emociones es fundamental para generar un clima de confianza en la institución, que debe además procurar un segundo nivel de esa ruta de transformación, que es la configuración de escenarios de trabajo colaborativo, que el tiempo y la agenda debe ser concertada con su equipo para aprovechar ese espacio, que debe haber una constitución de una visión compartida, que toda la institución vaya hacia el mismo horizonte y que por supuesto se aprovechen todos los esfuerzos. Y viene un tercer momento cuando eso se logra, cuando ya hay un equipo colaborativo en la institución, viene un tercer momento de esa ruta, que es el que realmente es el más significativo, que es que existan reales transformaciones en la convivencia que impactan, por supuesto, el desarrollo pedagógico de esa institución. ¿Qué significa eso? Significa que esa institución va a tener estrategias reales de participación de la familia, y quiero hacer hincapié en que sean reales, porque a veces las familias tienen voz, pero no tienen voto. Y eso es fundamental también en la configuración de ese liderazgo transformador y distributivo. Cuando se exaltan o el rector, el coordinador empieza a descubrir esos tesoros pedagógicos en las instituciones, empieza a haber un trueque de saberes mucho más contundente. Hay maestros que hacen cosas maravillosas, que tienen un conocimiento didáctico y pedagógico maravilloso, pero está oculto, está encerrado en cada uno de los salones, y es uno de los aspectos más importantes que puede hacer un directivo docente, es generar esos espacios de trueque de saberes y potenciar la escuela desde esa perspectiva. Y hay un aspecto que es fundamental cuando trabajamos desde la lógica del liderazgo, y es que estos rectores y estos coordinadores mantengan altas expectativas frente a los integrantes de esa comunidad, pese a las adversidades. Cuando un rector cree en sus niños, cree en sus maestros, cree en las familias que hacen parte de esa comunidad, empieza a haber un ejercicio de jalonamiento, de empoderamiento, que resulta siendo muy potente. Esto es solamente una gráfica en donde les queremos contar a ustedes que trabajamos mediante el enfoque de competencias, entendiendo que los rectores tienen unos conocimientos, unas habilidades, pero también el contexto pesa sobre su desempeño. Privilegiamos unas que hemos venido sacando de la normatividad, pero también de todo lo que conocemos de la experiencia de más de 1.300 rectores y coordinadores que hemos conocido, y que por supuesto esas que ustedes ven en la gestión personal son solo unas, son 4, pueden haber más, pero han sido como las llaves que el programa ha venido trabajando a propósito del lugar que tienen los rectores para esa configuración de equipos colaborativos. El programa se desarrolla en 2 años, dos años que no necesariamente siempre son consecutivos, porque trabajamos mediante la lógica de alianza público-privada. Esos años se desarrollan en 8 módulos. En esos módulos hay encuentros presenciales muy intensivos, donde logramos que los rectores y los coordinadores se encuentren. Generalmente lo que vemos es que los rectores no se encuentran como equipo, no se
hablan como pares. Y el programa ha favorecido eso, ¿no? Y hay un ejercicio también muy importante de acompañamiento de los equipos locales al trabajo que hacen los rectores y coordinadores in situ, que creo que esta es una de las ganancias también del programa. Hay diferentes estrategias que la Fundación ha venido probando y que ha venido cada vez cualificando más y que se distancia mucho de lo que es la educación o la formación tradicional de los maestros y los directivos. Hay un ejercicio fuerte de facilitación pedagógica, de coaching educativo que trabaja esa gestión personal, de encuentros virtuales, de trueque de saberes entre pares, que no necesariamente cabe en la naturaleza de una facultad de educación, y allí tenemos un reto importante en cómo estas experiencias, en particular RLT, empieza a mostrar otras alternativas de formación a las universidades. Esta simplemente es unas cifras que visualiza en dónde hemos llegado con RLT, 1.369 directivos docentes, de los cuales 276 coordinadores han venido siendo formados. Entonces el nombre también empieza a mutar, ¿no? Porque los coordinadores son unos directivos docentes a los que tenemos que prestarle atención, donde su rol tampoco está muy definido, impactado, o más bien hemos llegado a 23 entidades territoriales, sin agotar el número de coordinadores y rectores, claro está. También quiero contarles que hemos como fundación aprendido mucho de la implementación de este programa. Y aquí solamente algunas palabras claves de esos aprendizajes. Por un lado, la necesidad de redefinir el rol de los directivos docentes. Cuando uno analiza la literatura, pero también la normatividad, encontramos que los rectores son entendidos como gestores, como administradores, como gerentes de la educación, y la apuesta que tenemos desde esta experiencia es que se conciban además como líderes educativos, como líderes que transforman las comunidades. Otra gran categoría de aprendizajes es respecto a cómo se forman y acompañan a los directivos docentes en nuestro país. Sabemos que funciona el acompañamiento situado, sabemos que no es lo mismo hablar de formación y de capacitación, que le apostamos a la formación y al acompañamiento de los directivos, que eso que no es tan común en la academia de hablar de mentoría y de coaching definitivamente tiene unos efectos importantes en lo que logran los directivos docentes. Y este último del que voy a hablar, que ya tiene evidencia por lo menos en los centros de liderazgo que tiene Chile, el trabajo entre pares es fundamental para seguir consolidando los rectores como una masa crítica. El programa le ha apostado también, o la fundación le ha apostado, como lo dijo la doctora Liliana, a una evaluación sistemática en diferentes niveles, en términos de proceso, los procesos que nos van mostrando la mejora del programa, de esos resultados rector a rector, pero que van dando evidencia también y luces a las secretarías de educación respecto a qué hacer y cómo abordar ese diálogo directo con los directivos docentes, y por lo tanto una evaluación de impacto que nos ha permitido ver qué hemos logrado, ¿no? Quiero cerrar mi parte para darle la palabra a Arturo, de que el tema de la evaluación organizada, sistémica, equilibrada, es fundamental para identificar lo que sabemos. Uno a veces sabe lo que sabe por estas evaluaciones, pero también estas evaluaciones le permiten identificar lo que no sabe y lo que haría falta que otros sumados a esta causa puedan desarrollar. Y venimos hablando entonces de escalamiento de esos aprendizajes. Esos aprendizajes deben tener un efecto en la política, debe permitir que la cobertura, que más de esos 1.300 directivos docentes puedan ser beneficiados por otros que quieran sumarse a esta causa de acompañar a los directivos docentes, pero también ese escalamiento en una transformación de hábitos y de cultura en torno a lo que sucede con los directivos docentes en nuestro país. Muchas gracias. Dale, Arturo. La pregunta aquí es, ¿qué hemos logrado con esto que hemos hecho? Ya les voy a contar. Estoy totalmente de acuerdo, este proceso de evaluación tiene solamente sentido cuando lo entendemos dentro de un proceso de mejora continua, de aprendizaje, ajuste y volver a intentarlo. Les voy a contar ahora, les voy a presentar los resultados de la evaluación de impacto que hemos venido desarrollando en la universidad en los últimos 3 años, una alianza fuerte y muy productiva entre la Escuela de Gobierno, donde yo estoy, y la Facultad de Educación. Voy a empezar por el final, me voy a arriesgar a contarles de una vez, yo no me puedo quedar sentado, entonces me voy a parar.
Les voy a contar los resultados. ¿Cuáles son las conclusiones de la evaluación? Nosotros vemos que RLT logra que los rectores desarrollen mejores prácticas y procesos de gestión. ¿Esto qué quiere decir en concreto? Vemos rectores que definen mejor la misión y la visión de la institución educativa, que definen objetivos y metas que están alineadas con el aprendizaje de los estudiantes, que definen indicadores para hacer seguimiento a procesos, para hacer rendición de cuentas y para tomar decisiones basadas en evidencia. También vemos que RLT logra que los rectores involucren a la comunidad educativa, sobre todo a actores que normalmente no tenían tanta participación, como bien lo ha dicho Sonia. Se insiste mucho en eso, ver a los hogares, a las familias, a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos locales participando más en todo tipo de procesos. Esa es la dimensión de gestión administrativa y comunitaria, que es una de las dimensiones donde trabaja RLT. También vemos que RLT logra que los rectores mejoren el clima escolar. Clima escolar es uno de esos conceptos que lo dice todo, pero que si uno no habla de temas concretos es más difícil de entender. Queremos decir que estamos viendo instituciones educativas donde las relaciones son mejores. Los actores, las relaciones entre pares, los docentes dicen que se la llevan mejor con los estudiantes. Vemos que además hay mayores expectativas, tanto en lo que se espera en el proyecto de vida de los estudiantes, como en su desempeño académico. Vemos que hay mejor convivencia, mejor percepción de seguridad, más tolerancia. También vemos que RLT logra que los rectores mejoren el clima en el aula, y esto lo medimos con algo un poco indirecto, y es cómo participan los estudiantes en la definición de las reglas que se dan en el salón, en el aula, si se respetan estas reglas y si las valoran. También vemos que los rectores logran promover espacios donde se da la reflexión pedagógica, ¿no? ¿Para qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Evaluación formativa, cómo desarrollar un currículo, todo este tipo de cosas. Promueven también las redes entre docentes y ellos también participan más en redes con sus pares. Finalmente, una de las transformaciones, que es toda una de las tres dimensiones, que es la parte de gestión personal, ahí también vemos unas transformaciones que son sorprendentes, pues no después de oír toda la teoría del cambio que Sonia presentó, pero que son importantes. Vemos que los rectores desarrollan habilidades sociales y emocionales que son claves para poder cumplir con este rol de líderes. Se ven rectores más respetuosos, más amables, más extrovertidos y más responsables. Vemos rectores que se comunican mejor, son más asertivos, son más efectivos en su comunicación, promueven también activamente el trabajo colaborativo. Entonces, este es el resultado, es como vemos toda esta serie de transformaciones desde la parte más administrativa, de pura gestión, de administrar bien una organización, hasta la parte pedagógica, y todo viene obviamente explicado desde algo que viene desde el núcleo del rector, del directivo docente. Y lo mejor de todo es que esto se transmite a el aprendizaje de los estudiantes, con una metodología diferente, utilizando las pruebas saber, datos administrativos. Nosotros vemos que los rectores están logrando un impacto grande y sostenido sobre los resultados en las pruebas saber 11. Entonces, ya habiéndoles contado esto, les voy a contar cómo hicimos para llegar a estas conclusiones. La evaluación tiene una metodología mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que combinamos métodos cuantitativos con métodos cualitativos. Cada una de estas dos aproximaciones del conocimiento tiene unas ventajas, unas desventajas. La idea de los métodos mixtos es que nos ayuden a crear una sinergia, por ejemplo, que lo cualitativo nos ayude a cerrar o a cubrir los puntos ciegos que tiene lo cuantitativo a veces, y lo cuantitativo nos ayuda a medir, a ponerle números a cosas que desde lo cualitativo es más difícil. El objetivo al final de cuentas de la evaluación es identificar las transformaciones ocurridas en las instituciones educativas que son atribuibles a RLT. No queremos simplemente ver qué pasa en el tiempo con los que hayan estado en el programa, sino queremos saber de esas transformaciones que se ven, qué es realmente atribuible al programa. Y queremos identificar, sobre todo para alimentar este proceso de aprendizaje, los mecanismos a través de los cuales se dan estas transformaciones. Nos preocupamos por ver qué pasa con las prácticas de gestión, la parte administrativa de los rectores, pero también el aprendizaje de los estudiantes y temas de convivencia escolar, que son claves y son un resultado y también una causa del tema de aprendizaje.
En cualquier evaluación de impacto tenemos un reto inmenso y es lograr identificar qué es atribuible al programa o a la intervención que estamos evaluando. Para poder hacer esto, la única manera es tener un grupo de control, un punto de referencia que nos diga, sí, observamos unos cambios en el tiempo, pero qué de eso realmente se debe a lo que estamos haciendo nosotros. Por eso, en el diseño que tenemos nosotros, les voy a contar, tenemos un grupo de control y hacemos todo el esfuerzo para, diciéndole de una manera un poco cruda, descremar qué de los cambios que observamos son atribuibles a RLT. El diseño del programa se puede resumir de la siguiente manera. El estudio parte de evaluar el impacto en una de las cohortes de RLT, que es la cohorte de instituciones que ingresaron al programa en el 2013, son 274 instituciones. De esas instituciones tenemos una cantidad de información muy rica de esa y de todas las instituciones en Colombia, a partir de la información del Ministerio, del ICFES y del DANE. Y lo que hacemos es que primero lo que hicimos fue generar una muestra de este universo de 274, escogimos una muestra de 30 instituciones, a las cuales fuimos y aplicamos en una semana entera instrumentos de medición cualitativa, cartografías, grupos focales y entrevistas. En una muestra de 170 instituciones fuimos a medir con instrumentos cuantitativos, a medir diferentes dimensiones, ya les cuento brevemente los instrumentos, y fuimos a un grupo de control también de 170, del mismo tamaño, de 170 instituciones, a medir las mismas dimensiones. ¿Espíritus son completo? Entonces, estas fueron las encuestas que aplicamos en las 340 instituciones que fuimos, que son 170 de control, 170 de tratamiento. Quiero destacar rápidamente una, es la encuesta mundial de gestión, la World Management Survey. Esta es una encuesta de gestión escolar diseñada específicamente para medir la calidad de las prácticas y procesos pedagógicos en colegios. Ha sido utilizada en más de 10 países en todo el mundo, México, Brasil, países similares a nosotros de alguna manera. Lo bueno de esto es que es una medida internacional, que fue mencionada por ejemplo en el informe del Banco Mundial de este año, que nos da un punto de referencia de cómo se dan la calidad de las prácticas y la gestión en los colegios en Colombia. No es una encuesta de autorreporte, es más como una entrevista con una puntuación y eso elimina todos los sesgos de deseabilidad que pueden generarse en una encuesta normal con un rector. Construimos también una encuesta a docentes, a coordinadores y administrativos para medir todas las otras dimensiones. Dimensiones que estamos preguntándoles es sobre la gestión, sobre la actitud, sobre las habilidades socioemocionales del rector. Entonces, esto me lo voy a saltar, básicamente lo que queremos decir acá es, probamos estadísticamente que el grupo de control y el de tratamiento son estadísticamente iguales, son comparables, estamos comparando peras con peras, y ahora sí les voy a mostrar los resultados. En la dimensión de la gestión administrativa, ¿qué observamos? Entonces les cuento cómo funcionan estas arañas. La línea azul son los rectores RLT, la muestra de los 170 colegios de RLT que escogimos aleatoriamente. La línea roja son los no RLT, que son estadísticamente idénticos, nuestro grupo de control. Entonces, esta distancia entre las dos líneas es el impacto. Todas son estadísticamente significativas. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el puntaje total de la WMS, que genera un indicador que está en unas unidades que no son interesantes. Lo importante es la diferencia entre los dos grupos. Este impacto es grande, esto es media desviación estándar, esto es muy grande. Y el impacto se da en las 4 dimensiones de la WMS, en la dimensión de operaciones, que tiene que ver con toda la parte estratégica de la gestión, monitoreo, cómo se generan los indicadores, la definición de metas y la gestión del talento humano. Acá hay algo importante, acá la WMS premia al rector que genera, por ejemplo, las metas en un proceso colaborativo, donde tiene en cuenta no solo a sus docentes y a sus coordinadores, sino también a toda la comunidad. ¿Qué es bonito de esta investigación? Que estamos combinando voces de diferentes fuentes, ¿no? Los rectores hablan, los docentes hablan, los coordinadores hablan, pero también hablan las familias y los estudiantes a través de los instrumentos Quali. Tenemos estas medidas cuantitativas, pero lo complementamos con todo lo que evidenció este trabajo cualitativo. Entonces, por ejemplo, les leo rápidamente.
En eso también se nota un cambio, ya se dio el orden del día, se hicieron acuerdos en un grupo que se debe hacer y que no se debe hacer durante la reunión, que eso no se daba anteriormente. Vemos también en las cartografías diferencias que saltan a la vista. Por ejemplo, vemos ahí al rector haciendo una rendición de cuentas, mostrando datos. Lo que reformamos fue el direccionamiento estratégico, lo que tenía que ver con la visión, la misión y los objetivos, la filosofía, porque de pronto eran muy extensas. Y la recomendación de RLT es que no deberían ser tan extensas. Acá simplemente destaco que las alianzas intersectoriales es una dimensión en la que los indicadores muestran que hay diferencias. Muestran las cartografías también ya instituciones de puertas abiertas, que RLT hace mucho énfasis en que la institución sea una institución abierta y crea alianzas. Y obviamente esas orientaciones también nos sirven. Estas son citas de rectores. En la dimensión de la gestión pedagógica, estos son los impactos sobre ambiente escolar. Aquí tenemos 5 indicadores de ambiente escolar. Algunos son, en este caso todos son de la voz de los docentes, de la encuesta de docentes. Vemos impacto en las expectativas que se tienen sobre los estudiantes, en la calidad de las relaciones entre pares, en indicadores de convivencia y seguridad, de clima de aula y de que tanto se dedica tiempo a la atención a los padres. Una cita de uno de los docentes: ha trabajado de una forma que de verdad el clima a nivel de docentes, de estudiantes, ha mejorado muchísimo, las relaciones entre estudiantes y profesores. Esta es una subdimensión de la gestión pedagógica. Esto habla de todo el tiempo y el esfuerzo que se le dedica a la reflexión pedagógica. Vemos impactos sobre cuántas horas se dedican a las reuniones que tienen que ver con temas pedagógicos, a la formación, a la investigación de los docentes, pero también a la retroalimentación que reciben los docentes por parte de pares y por parte del rector y del coordinador. Las cartografías confirman lo mismo, las 200 y pico que tenemos. Vemos siempre una narrativa que nos cuenta que ahora sí hay proyectos, ahora sí se están repensando desde los procesos pedagógicos como la parte de evaluación a la planeación de clases. Sobre la gestión personal, acá, y esto es importante, nosotros utilizamos unas escalas que miden rasgos de personalidad de los rectores reportadas por parte de los docentes. Estas escalas no nos las inventamos nosotros, utilizamos escalas que se han utilizado por más de 40 años, los psicólogos las crearon y las han utilizado, y vemos diferencias importantes entre el grupo de tratamiento y control en qué tan respetuoso es el rector, qué tan extrovertido es, qué tan afable o amable es, qué tan responsable es, qué tanto cumple con sus tareas. En neuroticismo no vemos ni diferencia alguna, esto no quiere decir que sean o no neuróticos, simplemente que no hay diferencias. Y, ojo, de la voz del equipo administrativo, a quienes también encuestamos, hay evidencia que muestra que los rectores tienen más habilidades sociales y emocionales. Acá hicimos con un indicador agregado. Desde que entró al programa ha cambiado su personalidad, es cariñosa y sociable. Eso lo dice todo, pero eso es una cita de un docente. Estos datos cuantitativos ya nos dan una mirada representativa a todo el grupo de esta corte de RLT. Y estos impactos son grandes. La cartografía lo dice, ¿no? El antes y el después de RLT. Eso no es que lo pintáramos después de ver los resultados de lo cuantitativo, ¿no? Esto pasó un año antes a que hiciéramos las encuestas. Finalmente, la parte de comunicación y trabajo colaborativo. Vemos diferencias entre los indicadores de comunicación asertiva y efectiva por la voz de los administradores y la voz de los docentes, dedicación al trabajo colectivo, otra vez de las diferentes voces. Inicialmente la comunicación era muy poca, no muy efusiva. Después de participar en RLT, su comunicación es fluida, escucha a las personas y orienta a soluciones que les sirven. Y acá vemos todo el tema de trabajo colaborativo y cómo se comunica. Entonces, todas estas transformaciones en las 3 dimensiones de RLT han redundado en mayor aprendizaje medido con las pruebas saber. Nosotros utilizamos una metodología de emparejamiento con diferencias en diferencias, un nombre sofisticado para un proceso estadístico complicado, pero básicamente lo que nos dice la evidencia es que hay un impacto sobre las pruebas saber de matemáticas más sostenido,
que en magnitud, este es el impacto a 1 año, a 2 años, ha venido decayendo, pero no desaparece. Y no desaparece, y para que ustedes entiendan esto, ¿qué quiere decir? En términos de magnitud, si uno lo compara, acá tengo 12 programas que se consideran exitosos en educación. Esta tabla es del Poverty Action Lab. Lo que muestran son programas de todo tipo en diferentes países, pero el orden de magnitud es lo que quiero que vean. Este es el orden de magnitud de los impactos que estamos viendo de RLT, y estos son los órdenes de esos programas exitosos en todo el mundo. Entonces estamos ahí, RLT está generando ese impacto en el aprendizaje. ¿Qué es importante entender acá? RLT transforma al rector de la manera que ya les he contado, pero más allá de eso, transforma a la institución educativa y transforma a la comunidad educativa, ¿no? Cambia absolutamente todo. Y ese es un mensaje que queremos dejar muy claro, y sobre todo, digamos, mostrar la potencia que tiene la evidencia para la toma de decisiones. Con estos impactos, pues digamos, es difícil no creer lo que está pasando con RLT. Estamos hablando desde lo cuantitativo y lo cualitativo con diferentes actores, y todo apunta hacia el mismo lado que nos están diciendo las pruebas a ver. Entonces, por último, quiero agradecer, este es un trabajo de un equipo grande, de una colaboración que, digamos, no es la primera vez que se da, con la Facultad de Educación. Somos un equipo grande, pues digamos, por este equipo es que esta evaluación ha salido tan bien. Y pues también agradecer a Empresarios por la Educación y a sus aliados por el esfuerzo por llevar a este programa a tantas instituciones, a más de 1000 instituciones, y por darnos la oportunidad de evaluarlo y de colaborar con el diseño de políticas públicas e intervenciones efectivas. Gracias.